Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24, para la gloria del Señor. Voy a darle dos citas esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24, para la gloria del Señor. Y luego, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Estaremos leyendo en dos citas diferentes. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 24. Y luego, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Gloria al nombre del Señor. Estaremos dando dos citas esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Segundo libro de Samuel, 12, 13. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a empezar con el primer libro de Samuel. Sí, amén. Amén. Bien. Sígame con su vista, por favor. Le daremos lectura a esta poderosa palabra y lo haremos dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los hermanos presentes decimos amén. Y todos los hermanos decimos amén. Amén. Que se oiga que hay voz de júbilo en el campamento de los santos. Dice la palabra del Señor. Verso 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Verso 30 del mismo capítulo 15, verso 30. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Versículo 35. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Verso 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Hoy sí, vámonos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Dice la Biblia: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hasta ahí nada más, siéntese por favor. Sin duda alguna, estas dos historias bíblicas son dos historias de cierta manera muy conocidas, creo que en el pueblo del Señor, y de cierta manera un poco larga la historia de ambos reyes. Esta noche hemos leído dos diferentes citas. Hemos leído la primera cita habla acerca del rey de Israel llamado Saúl. Y la segunda cita del segundo libro de Samuel habla del rey David. Dos reyes. Ellos dos fueron los primeros reyes que Dios levantó en la nación de Israel. No voy a hablar acerca de sus reinados. Debido al tiempo, yo quiero esta noche, a la luz de la palabra del Señor, mostrarle el momento exacto cuando ambos reyes reconocieron su pecado y se arrepintieron. Yo quiero enfocarme esta noche acerca de esto, acerca
del arrepentimiento de ambos reyes, de la situación que ambos reyes estaban pasando. Ambos habían pecado contra Dios. Tanto Saúl pecó en su tiempo contra Dios, y también David pecó contra el Señor. Y ambos en un determinado momento reconocieron que habían pecado. Reconocieron que sí le habían fallado a Dios. Reconocieron que sí habían quebrantado la orden de parte del Señor. Quebrantaron sus leyes, sus estatutos, su ley, la quebrantaron. Y ambos dijeron: hemos pecado contra Dios, que Dios nos perdone. Mas sin embargo, esta noche yo quiero mostrarle la manera de cómo se arrepintieron cada uno de ellos. ¿Por qué traigo esta noche esto? El miércoles pasado hablé por el tema arrepentimiento y remordimiento. ¿Qué es lo que hiciste en tu corazón? Y esta noche yo quiero hablar sobre dos tipos de arrepentimiento. Y he tomado la historia de estos dos reyes. Yo quiero en esta hora presentarle a usted, óigalo bien, tanto el pecado de David como el pecado de Saúl. Mire, hablándolo así en términos humanos, el pecado de David, hablándolo en términos humanos, porque el pecado es pecado delante del Señor, pero en términos humanos, el pecado de David era mucho más grave que el pecado de Saúl. Oiga, el pecado de David era un pecado gravísimo, que podemos decirlo horripilante, un pecado grave delante de Dios. Creo que todos, levánteme la mano el que nunca ha escuchado acerca de la historia de David. Levánteme la mano. Creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Todos. Ok. Levánteme la mano el que nunca ha escuchado acerca de la historia del rey Saúl. ¿Verdad que creo que todos hemos escuchado? Bien. Entonces, mire, el pecado de David era, hablándolo en términos humanos, mucho más grave que el pecado de Saúl. Mucho más grave. Un pecado que al mirarlo a la luz de la Biblia se mira a la luz de la Biblia horrible, tremendo. Un hombre que era conforme al corazón de Dios y llegó a cometer atrocidades horribles que para un hijo de Dios es una vergüenza. Es una vergüenza para alguien que Dios lo proclama como que es conforme a su corazón. Hay que diferenciar una cosa de la otra. No quiere decir que tenía el corazón de Dios, no. Que era conforme a su corazón, es decir, es conforme a mi voluntad, dice Dios. Conforme a mi propósito, era conforme al corazón de Dios. Es decir, Dios aprobaba la vida de Saúl al 100% para ser rey de Israel. Pero no es que David tenía el corazón de Dios en ninguna manera. Mas sin embargo, yo quiero mostrarles en esta hora que todos hemos escuchado acerca del adulterio de David. Mas sin embargo, el pecado de adulterio de David no solamente fue uno. No solamente fue uno. Mire, ese pecado de adulterio arrastró robo, arrastró codicia, arrastró homicidio, arrastró mentira. ¿Qué le quiero decir? Cuando alguien ha caído en un pecado de muerte, no solamente, óigalo bien, se manifiesta un solo pecado. No, el pecado de adulterio trae un paquete completo, así como lo oye, un paquete completo. Y el paquete de David no era la excepción. David, cuando peca contra Dios, el paquete de adulterio traía codicia, adulterio, homicidio, mentira, robo, hipocresía, etc. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 9. Si quiere, anótelo y lo estudia detenidamente en casa. Yo quiero rápidamente mostrarle acerca de todo esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Gloria al nombre del Señor. 1 al 9. Este capítulo nos habla de la parábola de Natán. Natán va con una parábola que todos la conocemos. Todos conocemos la parábola de Natán. Creo que sobre lo que ya hemos leído esta historia.
y habla del hombre rico y el hombre pobre. Que al hombre rico llegó un visitante, y cuando llegó el visitante, sucede de que el hombre rico, en lugar de tomar una de sus corderas, de sus ovejas, de sus corderos, tomó la única oveja del hombre pobre. Todos sabemos, y David se enojó, se molestó y dijo: el tal hombre tiene que morir y pagarle 4 veces más de lo que tomó. Enojado, Natán le dice: ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. ¿Por qué? Número 1, imagínese usted, tomó la mujer de uno de sus mejores soldados fieles, llamado Urías. Segundo, además de tomar su mujer, lo mandó a llamar cuando la mujer queda embarazada, y sucede que mintió, con mentira lo trajo para que se acostara con ella, y que el cipote, mi modo, dijo, pues para que se haga cargo el verdadero esposo de ese cipote. Ahora, para que esté el detalle, todos conocemos la historia, y Urías no llegó, no se fue a acostar con su esposa, prefirió quedarse ahí a la puerta del palacio. Ahora, más sin embargo, cuando Urías no quiso hacer eso, ¿qué hizo David? Tomó una nota y la mandó donde su general, y mandó a Urías y le dijo que lo pusiera al frente de la batalla para que muriera. Y por eso Natán le dice: y con la espada amonita de Amón mataste a Urías Eteo. Entonces el pecado de David era terrible. No solo había adulterio, habían matado a uno de sus mejores soldados. Dios así lo miró desde el cielo. Cuando Urías Eteo era traspasado por un soldado amonita, que la espada de un soldado amonita traspasaba a Urías Eteo, Dios desde el cielo no miró al soldado amonita, Dios miró al rey David matando a su propio soldado. Un soldado que estaba 100% dispuesto a dar su vida por su rey. Era leal a su rey. Y Dios mira desde el cielo que David lo está matando con la espada amonita. Y ese soldado llamado Urías Eteo, Dios lo menciona como un hombre pobre que tenía una sola corderita. David era un hombre millonario, era un rey. Y le dice: robaste, tomaste la única corderita, su única esposa la tomaste. ¿Qué le quiero decir con esto? Era algo grave lo que David había cometido. No solo era adulterio, había robado, había mentido, había matado. Dios desde el cielo así mira ese pecado que él cometió, había matado. Ese pecado era tan terrible. Además de eso, observamos la hipocresía. Se manifiesta como un amigo de Urías Eteo, hasta lo emborrachó para que se fuera a acostar luego con su mujer. Lo puso bolos, como decimos allá en mi país. Imagínese usted. Pero aún así observamos, óigalo bien, la lealtad de aquel soldado de Urías. Ahora, el pecado era grave. Midiéndolo así nosotros en términos humanos, decimos: qué barbaridad, no puede ser lo que hizo este hombre. Hay que ser realista. Nosotros como humanos decimos: hermano, no, hombre, demasiado, este hombre no tiene perdón de Dios. Este hombre no tiene. Cuando observamos el carácter, Dios le había dado todo. Todo le había dado el Señor. Este hombre estaba bendecido, estaba prosperado, era un rey. Tenía todo lo que él podía obtener, lo que él podía desear. Era un rey. En otras palabras, en toda la nación de Israel, el rey David llegó a ser el rey más rico prácticamente. Claro, después siguió Salomón. Pero el hombre más poderoso de su tiempo, él era el que cobraba impuestos a la otra. Había subyugado a todo el mundo de ese tiempo. Él era el líder. Israel para el tiempo de David era como un imperio para el tiempo del rey David. Ahora, lo tenía todo. Pero aún teniéndolo todo, no le importó fallarle a Dios. Pecó contra el Señor. Pecó contra Dios. Dios mira desde el cielo no solo el adulterio. Dios mira desde el cielo homicidio. Dios mira desde el cielo hurto, robo. Dios mira desde el cielo hipocresía. Dios mira mentira. Pasó un año, aquella mujer embarazada, un año ahí quizás escondiéndose hasta que muere Urías Eteo. Lo matan. Él toma a aquella mujer, se casa con ella, nace el bebé.
Y David dice, todo está tranquilo. Pero Dios es un Dios fiel a su palabra, que todo lo oculto Dios lo saca a la luz. Dios saca lo oculto a la luz, porque Dios es real y verdadero. Ahora, llega el profeta Natán y llega con aquella parábola. Una palabra confrontativa. Cuando después de la parábola que se la cuenta David se enoja, se enfurece, se pone austero, David terriblemente enfurecido. Ese hombre tiene que morir. Cuando oye la parábola de Natán, tiene que morir y tiene que pagar 4 veces más de lo que le quitó. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. A David se le fueron los colores. David se pone angustiado. Y aquí es donde viene el verso que hemos leído esta noche. David siente que Jehová lo va a matar. David siente que Jehová lo va a cortar de la tierra, porque David sabía lo que había hecho. Entonces cuando David sabe que ha pecado, David dice, entonces pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. David dice, pequé contra Jehová. David siente que va a morir. Ahora, yo quiero que observe esto. Este hombre, cuando sabe que Dios lo ha descubierto, en lugar de autodefenderse, la postura que toma David es una postura de un corazón contrito y humillado. Un arrepentimiento que salió de lo profundo del corazón. Entonces David se arrepiente de verdad. Comienza a llorar a aquel hombre, a pedir perdón. Y he pecado contra Dios. Y le dice a Natán, y Jehová ha remitido tu pecado. La palabra remitido se deriva de la palabra remisión, que significa perdón. Ha perdonado Jehová tu pecado. Entonces, yo observo este cuadro, cómo Dios perdona a David después de lo que David comete. David pecó contra Dios y cómo Dios lo perdonó. Muy diferente al caso del rey Saúl. Conocemos nosotros la historia del rey Saúl. ¿Qué fue exactamente el pecado que cometió Saúl para que Dios no lo haya perdonado? Oiga, vámonos a primer libro de Samuel, capítulo 15, si no lo anoten en su casa, versos 7 al 11. Capítulo 15, versos 7 al 11. Dice la palabra del Señor. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está en el oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y salió y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. Y oiga, aquí está el pecado, verso 11. Y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ok, mire para acá, por favor. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Adulterio? No fue adulterio. ¿Robo? No fue robo. ¿Cuál fue el pecado de Saúl? ¿Homicidio? ¿Hacer algo en contra de lo que Dios le había dicho? ¿Mató a alguien equivocadamente? No, no fue eso. El pecado de Saúl fue solamente, oiga, no obedecer a cabalidad la orden que Dios le había dicho.
Dios le dijo, destruye todo lo de Amalek. Completamente el anatema tiene que ser destruido. Completamente. No obedeció a cabalidad. Ahora, este hombre no obedece a cabalidad la orden de Dios para destruir a todo Amalek. Dios le había dicho a todo. Y viene Saúl y hace lo que a él le da la gana. Dice, este sí, este no. Lo que no sirve, matémoslo. Pero lo que está bueno, dejémoslo. Y comienza a hacer las cosas a su manera. Ahora, hablándolo en términos humanos, hay que ser realista. ¿Cuál pecado se ve más grave? ¿El de David o el de Saúl? ¿Cuál? Hablándolo en términos humanos, el de David, hermano. El pecado de David se ve más horrible, más espeluznante, degradante, avergonzado. Hermano, es algo avergonzado. Yo creo que este hombre, al observar todo lo que ha hecho, dice, no, me va a matar Jehová. Pero ahora, yo lo que quiero mostrar esta noche no es exactamente el pecado de ambos. Sí, es parte del mensaje, tanto el pecado de David como el pecado de Saúl. Pero más bien el enfoque que quiero presentarle es la manera de cómo ambos reaccionaron después que pecaron. ¿Cuál fue la reacción de David y cuál fue la reacción de Saúl? El arrepentimiento de David versus el arrepentimiento de Saúl. Yo quiero mostrar esta noche, hermano, el carácter de Dios cuando el hombre se arrepiente de verdad. Y el carácter de Dios cuando el hombre solamente finge haberse arrepentido, pero sigue en la hipocresía todavía. Cuando el hombre finge haber dicho, perdóname Señor, yo pequé contra ti, pero es un falso arrepentimiento. Y eso es lo que a Dios le desagrada. Cuando no hay un arrepentimiento de verdad, un arrepentimiento genuino. Mire, humanamente hablando, el pecado de David era mucho más grave que el de Saúl en términos humanos, aunque pecado es pecado delante de Dios. Pero yo quiero mostrar esta noche cuando hay un corazón arrepentido de verdad, cuando hay un hombre que verdaderamente dice, no, yo soy el culpable. Ahora, ¿por qué hay una gran diferencia? Oiga, ¿por qué hay una gran diferencia entre estos dos arrepentimientos? Yo quiero mostrarle esta noche esta diferencia entre estos dos arrepentimientos. Tanto el arrepentimiento del rey Saúl y el arrepentimiento del rey David. Yo quiero mostrarle una gran diferencia que hay en ambos. Desde que pecaron, definitivamente el de David era mucho más grave que el de Saúl. Pero ¿por qué Dios perdona a David y no perdonó a Saúl? Porque Dios vuelve a tener misericordia de David y desecha a Saúl. Esto es grave, hermano. Oiga, esto es grave. ¿Qué es lo que le quiero decir? Yo quiero mostrarle esta noche la gravedad que hay cuando no nos arrepentimos de corazón. La gravedad que hay cuando no hay un arrepentimiento de verdad. Cuando no hay un arrepentimiento genuino. Cuando solamente hay un arrepentimiento del diente al labio, solamente es una fachada, solamente para que, como quien dice, Saúl, para que este viejito de Samuel no esté molestando, para que ya no me esté exhortando ni confrontando. Está bien, pequé, pero quiero que sepa, Dios conoce los corazones. Amén. Dios conoce nuestra vida por dentro. Amén. Y Dios sabe cuando nos arrepentimos de corazón y cuando solamente lo hacemos por un compromiso nada más. Solamente para salir de la responsabilidad. Y bueno, aquí no me estén molestando. Dios lo conoce todo. Amén. Dios lo conoce todo. Y de Dios nadie se burla. Yo quiero mostrar esta noche la diferencia. Mire, David, la diferencia entre uno y el otro es esta: que David cuando peca contra Dios, oiga, David cuando peca contra Dios no busca segundos culpables. David dice, yo he pecado. Él se hace responsable
de su propio pecado. Él se hace responsable. Él no dijo, no, mira, Natán, la verdad, sí, yo sé que pequé, pero la culpable fue Isabel, que esa vieja caliente se me metí y terminé pecando por eso. Como hay muchos por ahí que, no, yo sé que pequé, pero es que la hermana se metió. No hay que buscar segundo culpable. Si alguien es sinvergüenza, hay que reconocer su pecado. Amén, así es. Sí, porque nada cuesta buscar segundos culpables. Mire, el excusarse delante de los demás, esto ya es viejo. Preguntémosle a Adán, el primer hombre que Dios creó. Sí, preguntémosle a Adán. Y Dios lo busca. ¿Dónde está Adán? Dios sabía dónde estaba, pero Dios quería ver qué actuación tenía Adán. A ver cómo le hacía. ¿Dónde está Adán? Y Adán allá estaba, ahí agarrando unas hojitas de higuera, cubriéndose la poca vergüenza. ¿Y dónde está Adán? Aquí estoy, Señor. ¿Dónde? Aquí estoy. Es que tuve miedo. Y has pecado, le dice. Has pecado, Adán. Comiste de lo que te dije que no comiera. ¿Y qué dijo Adán? Sí, Señor, perdóname, por favor. ¿Así dijo Adán? No. Señor, la mujer que me diste, ella fue la que me indujo. Es que nosotros somos buenos para buscar segundos culpables, hermano. La mujer que me diste, ella era culpable. Señor, ella no me atendía. Ella era rebelde, era desobediente. Y mire, hermano, es que somos buenos para buscar segundos culpables los seres humanos. A su nombre sea la gloria, hermano. Mire, entonces, pero ahora vamos a ver a la hermana Eva, si reconoce su pecado. ¡Eva! ¿Comiste del fruto que le dije que no comiera? Señor, la serpiente fue la culpable. Es la serpiente. Ella fue la que me habló y me dijo que sería como una... Mire, hermano, nos gusta buscar segundos culpables. ¡Serpiente! ¿Y para dónde llega la serpiente? De modo que culpar al león o al tigre. Juicio para la serpiente, juicio para Eva y juicio para Adán. Ustedes conocen la historia. Ahora, ¿qué es lo que le quiero decir? El hombre siempre ha querido buscar segundos culpables. Mire, pero David, él sabe que él ha pecado. Mire, en el versículo 13, David dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David no buscó segundos culpables. David reconoció ser un pecado unipersonal, único para él, aunque sabía que había habido dos ahí, él iba a saber, pero su pecado fue unipersonal, únicamente él reconoce su pecado. Y dice David, entonces pequé contra Dios, contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oiga, remitido, Jehová ha perdonado tu pecado. Váyase por favor a Salmos 51, verso 1 al 4. Vamos a ver la famosa oración del rey David una vez más. Salmos 51, verso 1 al 4. Oiga lo que dice la Biblia. Si lo tiene, siga con su vista, por favor. Esta es una oración que sale del corazón de un rey, del corazón de David, después que ha pecado contra Dios. David le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Oiga, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió a mi madre. Hasta ahí nada más vamos a llegar. Quiero hacer una pregunta. En esta oración de arrepentimiento, en esta oración de humillación delante de Dios, una pregunta. David culpó a Betsabé, ¿verdad que no? O David dijo,
es que tú sabes, Señor, la carne es débil. No, mire, hermano, si algo a Dios le agrada, es que después que hemos fallado a Dios, reconocer nuestro pecado. Perdóname, Señor, perdóname, por favor. Tú sabes que te he fallado, no hay segundo, no hay tercero, yo soy el culpable. La Biblia dice que a un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. No despreciará el Señor. Esto fue lo que hizo tocar el corazón de Dios. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Gloria a Dios. Y David eso hizo. Confesó, se apartó, perdóname, Señor. Oiga, dice alcanzará, significa que Dios te está observando. El arrepentimiento no es que Dios ya oyó mi oración de arrepentimiento, que me perdone Dios. Dios perdona, pero la misericordia, para que Dios la derrame sobre ti y que el cheque no nos llegue como nos tiene que llegar, Dios nos observa. La Biblia dice alcanzará. La palabra alcanzará no es una palabra presente ni pasada, es una palabra que va en futuro. Alcanzará, porque Dios quiere ver su reacción y mi reacción. Dios quiere ver si verdaderamente estamos arrepentidos de verdad o solamente una oración de diente a labio. Dios quiere saber si tu arrepentimiento y mi arrepentimiento fue de a de veras o solamente salió solamente por la boca nada más. Por eso le dice, alcanzará. Dios te perdona, pero Dios quiere observarte si verdaderamente estás arrepentido de verdad o no. Si lo hiciste de corazón o no lo hiciste de corazón. Observe a Saúl. Hoy vimos a David. David dijo, yo he pecado, Señor, perdóname. Si nosotros vemos esta oración de David, una oración de humillación, reconoce y cambia. Hay un cambio de vida en la vida del rey David. Veamos hoy a Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 19. Yo quiero mostrar esta noche el arrepentimiento falso de Saúl. El arrepentimiento falso de Saúl. Oiga lo que dice la Biblia. Capítulo 15, verso 19. Dice la palabra del Señor. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire, rebelde todavía Saúl. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Oiga, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí, oiga, sigue buscando culpables, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Verso 30. Y él dijo, yo he pecado, pero
te ruego que me honres. Mira, hermano, qué tremendo. Yo quiero que observe la conducta de este hombre. Tras que ha pecado, le dice a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Nada más ahí, vamos a llegar. Cuando Samuel confronta a Saúl, ¿qué hace Saúl? Excusarse. No fui yo. No fui yo. El pueblo, yo temía al pueblo. Primera excusa de Saúl. Segundo, cuando Samuel le dice: has pecado contra Dios, no obedeciste a cabalidad lo que Dios te ordenó que hicieras. ¿Qué hace Saúl? No, al contrario. Yo obedecí lo que Jehová me dijo que hiciera. Cuando Samuel ve este comportamiento, mire, hermano, no solamente Samuel, Dios estaba esperando un arrepentimiento genuino de Saúl. Pero ¿qué hace Saúl? Autodefenderse. ¿Qué hace Saúl? Culpar a segundos. No reconoce su pecado. Y por eso la conducta de Saúl es una conducta de rebelión y obstinación. El rebelde es aquel que no quiere obedecer la orden de Dios. Y el obstinado es aquel que continuamente, el obstinado es aquel que continuamente, aunque le digan ni 7 sabios lo pueden convencer, el obstinado está decidido a hacer, no importa que le salga al encuentro, está completamente decidido a hacer algo, aunque vaya en contra de lo que Dios ha dicho. La obstinación es tremenda. La gente que es obstinada no entiende, hermano. El obstinado no entiende razones. El obstinado, dice la Biblia, que es como el necio. Es como, mire, hermano, al necio, dice Salomón, que ni 7 sabios lo convencen. Oiga, al necio ni 7 sabios lo convencen, dice Salomón. Entonces, la obstinación es tan peligrosa que la obstinación es aunque usted conozca la verdad, aunque a usted se le enseñe la Biblia, aunque a usted se le enseñe la palabra, cuando el corazón está obstinado, la gente, por mucha palabra que oiga, cuando el corazón está obstinado, persiste en seguir haciendo aquello, aunque vaya en contra de la voluntad de Dios, aunque vaya en contra de la palabra. Ese es un corazón obstinado. Pero cómo Dios mira, yo quiero que observe cómo Dios mira la rebelión y la obstinación. Nosotros decimos: Dios es rebelde. Mira cómo Dios mira la rebeldía. No, yo sé que soy necio, yo soy obstinado, me dicen una cosa y hago otra. Nosotros lo vemos sencillo. Mira cómo Dios lo mira. Versículo 23 del capítulo 15. Cómo Dios mira la rebeldía y la obstinación. Mire cómo Dios mira estos dos pecados. Porque como pecado de, ¿qué dice aquí? Adivinación. ¿Qué es? Es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, ¿qué es? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Cómo Dios mira la rebelión, la rebeldía? Como pecado de adivinación, es decir, como un brujo, como una bruja que practica la adivinación. Hago una pregunta: ¿los brujos van a entrar al reino de los cielos? ¿Verdad que no? Mire cómo Dios mira la rebeldía. La gente que practica la adivinación son brujos, son satánicos, sea lo que tenga un espíritu de adivinación, están tendidos al ocultismo. Entonces, ¿cómo Dios mira la rebeldía? Como que fuera un satanista, como que fuera un brujo o una bruja. Si Dios mira la rebeldía, la obstinación, aquí hay gente que persiste, obstinado y obstinada. ¿Cómo Dios mira la obstinación? ¿Sabe cómo Dios la mira? Como el pecado de idolatría.
como que usted esté delante de una imagen y se postre delante de esa imagen a pedirle. Eso es abominación delante de Dios. La obstinación, aquella gente que persiste en lo mismo, obstinados. Así Dios mira la obstinación como pecado de idolatría. Una pregunta: ¿los idólatras entran al reino de los cielos? No. Así Dios mira la obstinación y la rebelión. Amados hermanos, ahora ya comprende por qué Saúl no fue perdonado. Ahora ya entiende por qué Saúl fue desechado por Dios. Hay una gran diferencia entre ambos reyes, entre David y Saúl. La gran diferencia es que David dice: yo pequé. Hay un corazón contrito y humillado, no busca segundos culpables. Mire, hay gente que dice: no, yo sé que soy rebelde, pero yo no. Aquel también es rebelde igual que yo. ¿He visto que hay gente que siempre busca segundos culpables? No, hermano, yo reconozco que soy hipócrita, pero no solo yo, esa vieja también es hipócrita. ¿Sí? Esa gente, hermano, siempre busca segundos culpables. No, hermano, yo sé que he ofendido. No, yo sé que le he tirado a los hermanos. Yo sé que yo he ofendido, pero no solo yo, ellos también hacen lo mismo. Eso no le agrada a Dios, hermano. Eso no le agrada a Dios. Cuando queremos buscar segundos y terceros culpables. Si nosotros cometemos el error, ¿por qué andar embarrando a otro con el mismo pecado? ¿Por qué andar metiendo a otro en el círculo de nosotros? Y decir: no, yo sé que yo soy así, pero no solo yo, también él es así. No, yo sé que soy así medio chismoso, pero ellos también son chismosos. A su nombre, hermano. Esto es tremendo, hermano. Entonces, ¿qué les quiero decir? Dios mira nuestro corazón. Cuando verdaderamente le hemos pedido de verdad perdón a Dios o no. El verdadero arrepentimiento trae como resultado buenos frutos. Como resultado, buenos frutos. ¿Qué le quiero decir? El verdadero arrepentimiento trae un cambio genuino a nuestra vida, que empieza por dentro y se manifiesta por fuera. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mientras que el falso arrepentimiento, al igual que Saúl, sí, no, yo sé que he pecado, pero no hay un arrepentimiento verdadero, un falso arrepentimiento. No hay un cambio. Dios mira en Saúl rebeldía y obstinación. Y al final, Saúl fue desechado. Amados hermanos, yo veo en estos dos cuadros de estos dos reyes, dos hombres que pecaron contra Dios. Póngalos en la balanza humana y va a encontrar que David, el pecado de David era mucho más terrible que el de Saúl. Pero cuando Dios pesa en la balanza a ambos hombres, ambos salieron pecadores. Pero aunque ambos pecaron contra Dios, en el otro lado de la balanza, Dios pesa el verdadero y el falso arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento trae consigo humillación. Reconoce el pecado, reconoce la falta y se aparta. Y por ende, alcanzará misericordia al hombre. Eso pasó en el rey David, mas sin embargo en Saúl no pasó eso. Hermanos y hermanas, esperemos en Dios que cualquiera de nosotros, o sea, Dios nos permita, pero cuando alguien le ha fallado a Dios, ser sincero: he pecado, he fallado. Y Dios quiere ver si ese arrepentimiento es verdadero o es falso. Pero, hermano, Dios lo conoce todo y delante de Dios nadie se escapa. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, por favor. El tiempo ya se me terminó. El tiempo se me terminó. Dios envía su palabra para bendecirnos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento. Cierre sus ojos ahí donde está. Démosle gracias a Dios por su